en este su espacio vespertino, Periodismo con Alejandro, a través de la Superativa Multimedios RD, tan activa como tú. Esta programación nosotros la transmitimos todos los jueves a partir de las 5 de las 6 de la tarde, a partir de las 6 por la Superativa. Bien, hay un tema que yo no quiero pasar por alto porque es de gran importancia y como a mí en comunicación social se me enseñó de que una noticia adquiere la condición de noticia por varios elementos, por la relevancia que tenga y por las figuras que envuelve. Bien, el diputado del PRM, Juan Agustín Medina, el hombre desató el avispero. Este congresista propone, y no solamente que propuso, sino que introdujo un proyecto en el cual él pide que el doctor José Francisco Peña Gómez sea llevado sus restos al Panteón Nacional. Usted puede saber que el Panteón Nacional o Panteón de la Patria es aquel monumento, mausoleo, donde están descansando personas ilustres como Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez, ahí está Pedro Santana, que hay mucha gente que está en desacuerdo, no quiere que Santana esté en aquel lugar porque dicen que fue un traidor por el asunto de la anexión de República Dominicana a España y por la persecución feroz que ejecutó contra Duarte hasta el punto que tuvo que morir en Venezuela y fusiló a María Trinidad Sánchez, algo paradójico. Al cumplirse el primer año de la independencia nacional, Pedro Santana fusiló a María Trinidad Sánchez porque María Trinidad Sánchez estaba opuesta a su forma de gobierno. Bien, retomando este tema, creemos que el doctor José Francisco Peña Gómez fue, sin lugar a duda, el mayor líder de masa de República Dominicana. Peña Gómez hacía los mítines más multitudinarios que se hayan podido hacer en política, en actividad política aquí en República Dominicana, y es la realidad. Peña Gómez movía gente y no dos o tres gatitos, como decimos hoy día. Él movía cientos de miles, pero al regidor Juan Agustín Medina, yo creo que se le ha ido la mano. Peña Gómez no puede estar en el Panteón Nacional. Y no estamos aludiendo ni cuestionando la nacionalidad de Peña. Peña era dominicano, aunque de ascendencia haitiana. Pero lo que yo entiendo que si Peña Gómez es llevado al Panteón Nacional, entonces habría que llevar a Balaguer, habría que llevar al profesor Juan Bosch, habría que llevar a quién más, a Jacobo Magluta, habría que llevar a quién, a esos mártires que pelearon en la revolución, como a Montesarache, habría que llevar al coronel, ¿verdad? Fernández Domínguez, que murió en el asalto al Palacio Nacional en plena revolución. Habría que llevar otros revolucionarios. Entonces yo creo que ese legislador se le fue la mano. Se le fue la mano y mal ida. Peña aportó mucho a la democracia, claro, especialmente en 1978 cuando Balaguer quería desconocer el triunfo de don Antonio Guzmán, que Peña tuvo que hacer unos movimientos hasta el punto que el presidente de aquel entonces
de Estados Unidos, Jimmy Carter, tuvo que llamar a Balaguer y decirle que reconociera el triunfo del PRD. Y ahí fue que Balaguer bajó la guardia, porque imagínense, habló el presidente de una potencia y ya Balaguer sabía la consecuencia que le podrían venir en caso que él tratara de desconocer el triunfo de don Antonio Guzmán Fernández. Reitero, José Francisco Peña Gómez, un mártir políticamente hablando, pero Peña no debe estar en el Panteón Nacional. Así que, diputado, retire ese proyecto. Retírelo por el hecho de que eso es algo insensato que usted ha introducido. Eso es algo que carece prácticamente de un sentido lógico. Bien, ¿qué usted cree de eso, Carlos? Yo diría que, corroborando con lo que usted dice, yo estaría en la misma postura y posición suya, claro, porque Peña Gómez, a pesar de que fue un gran líder de masa, y nosotros lo sabemos, un hombre, un gran estadista y un hombre muy preparado, no creo que reúna las condiciones para estar en aquel panteón nacional, porque yo creo que hay ciertos requisitos para todos. Para todo hay ciertos requisitos, y cuando no se cumplen con aquellos requisitos, usted no puede violar lo establecido. Cuando las cosas se establecen con un orden, y ese orden ha de ser respetado, porque si no es así, entonces de nada vale. Es la realidad. Claro, que se ubiquen parámetros. Yo recuerdo que mi hijo estudió en el Penson, en la parte que es pública, y yo luego lo pasé para el área privada, y el hijo mío, dentro de los numeritos, llenaba todos los requisitos y las condiciones para ser el ganador del gran César Nicolás Penson, que es un premio que dan, sí, al mérito, al sí, mejor al estudiante. mérito, claro, al mejor estudiante. Pero bien destacado, Sí, su hijo, ministro. pero no tenía el tiempo. Más o menos, ¿qué tiempo claro, ellos requerían? Ellos requerían era 3 años, y él nada más tenía 2. 3 o 4 años. Y ya eso estaba escrito hace muchos años. Y cuando los profesores se reunieron, que querían entregarle el gran César Nicolás Penson a él, y quisieron y lucharon para ver si se podía, no fue posible, porque realmente es como le digo. Escúcheme, o sea, los estudios de él, su participación fue tan sobresaliente. Claro, de hecho, él ganó un trofeo, él ganó el trofeo de la nota más alta de todos los sextos de secundaria. O sea, fue tan sobresaliente que los profesores entendían que era como injusto que no se le diera. Que no se le diera. Y aunque no tenía los años reglamentarios. Aunque no tenía los años, ellos quisieron, lucharon, se reunieron y se peleó el caso, pero al final no se pudo. No se pudo. Porque es que ya hay ciertas reglas y ciertos parámetros que no se pueden violar. Que no se pueden violar. O sea, hay líneas que no pueden ser pasadas, porque si se pasan, entonces de nada vale. ¿Y para qué se establecieron? ¿Entiendes? Entonces eso pienso yo concerniente al tema, por eso traigo esta colación, de, oiga, algo simple, que era un premio de un colegio, y no se lo pudieron dar, sino que mejor tomaron la decisión de darle un trofeo por la nota más alta de todos los sextos de secundaria. O sea, fue realmente el último premio, se lo dieron a él como quiera, pero hubo un jovencito que ese sí reunía las condiciones, tenía el tiempo, tenía quizá una nota más baja que la del hijo mío. Pero sobresaliente. Y le entregaron el gran César Nicolás Penson a él, porque él sí tenía la cantidad de tiempo y reunía las condiciones. Así es, esa es la realidad, Carlos. Hay normas, estatutos,
leyes que no pueden ser quebrantadas, porque ya cuando hay una institucionalidad establecida, entonces cuando es violentada para satisfacer apetitos personales, indica que entonces no valió la pena crear esa ley. Y eso que ha pasado, Carlos, también a nivel de lo que tiene que ver la presidencia de la República en nuestro país, que por apetitos personales y los congresistas aprobando ley o leyes que ellos saben que no es beneficiosa para el pueblo, pero sí es beneficiosa para el bolsillo de ellos, claro, para echarse un par de milloncitos en los bolsillos por la aprobación, y entonces, aunque vaya en detrimento contra el pueblo, ellos las aprueban. Y cuando hay ese tipo de manipulación por favoritismo, nosotros nos damos cuenta que el sistema queda más invulnerable. ¿Por qué? Porque realmente si usted se va a la Biblia, se da cuenta que ocurrió un caso que por causa de ese caso el sistema fue vulnerable, y fue el caso de David cuando el hijo de él mató a su medio hermano en el sentido de que era hermano de padre, porque aquel hijo había violado a su media hermana también, y era hermana de padre y madre, el que entonces fue el homicida. Y David perdonó al hijo, o sea, de la pena que le tocaba en ese momento, porque se trataba de que era su hijo y él era el rey. Pero él no debió de hacer eso nunca, porque si la ley está establecida para uno, también para todos, es así. Entonces eso creó un ambiente de vulnerabilidad dentro del pueblo de Israel. Y eso pasa ahora mismo también dentro del ámbito político, social, judicial, en todos los sitios. Y cuando nosotros vemos eso, nos damos cuenta que es un tema un poco y un tanto difícil, porque hay gente que cuando ven que sus intereses están siendo tocados y se trata de alguien que es cercano a él, tratan de protegerlo, y yo pienso que no debería de ser así. Superactiva, tan activa como el pueblo dominicano. Superactiva.